Bueno, y hoy voy a hablarte justamente de lo que es la motivación. Para eso tenemos que saber que si queremos conquistar todos nuestros sueños, tenemos que estar motivados. Por eso le puse a esta charla por título, Fui creado para tener éxito. Tenés que saber, como primera cosa, que los aciertos y los desaciertos que se tienen en la vida son un instrumento que permite ir creando esa visualización clara de dónde se quiere estar y qué es lo que se quiere lograr. En todo momento se necesita visualizar lo que se quiere y con mucha más razón en aquellos momentos difíciles de la vida, ya que muchas veces tenemos miedo de conquistar nuestros sueños por creencias incorrectas que tenemos arraigadas en nuestro interior desde hace mucho tiempo. El miedo y la inseguridad nos invaden a todos. Cuando lográs sobrepasar las dudas e inseguridades, podés experimentar la libertad para ser vos mismo y alcanzar tu máximo potencial. Lo más importante es entender que todas las personas pasan por estos sentimientos o estas emociones en algún punto de sus vidas, sin importar qué tan confiado y seguro en sí mismo parezca. En una presentación que tuve, me acordaba hoy, un miembro de la audiencia me preguntó, ¿cómo haces, Enrique, o cómo lográs ser tan confiado y tan seguro? Yo le respondí, ¿cómo sabes que tengo tanta confianza en mí mismo? La verdad es que no sabés, le decía a esta persona, qué es lo que estoy experimentando por dentro, solamente yo lo sé. Tenés la impresión de que tengo mucha seguridad en mí mismo, pero en realidad no lo sabés. Lo que sí hago es no darle lugar al miedo usando como antídoto la fe. Para tener éxito entonces, una de las cosas que voy a tener que sortear es el miedo. Porque el miedo es un mecanismo fisiológico de defensa y esta emoción aparece cuando la persona percibe un peligro, real o imaginario, una amenaza. El miedo es normal y beneficioso si la amenaza es real. ¿Por qué? Porque nos ayuda a preservarnos, permitiéndonos, actuar rápidamente y con eficacia ante esa amenaza. Además, el miedo es necesario para nuestra, adaptación al medio y a las situaciones variadas que tiene nuestra vida. Una persona en busca de sus sueños no aplaca sus miedos, lo que hace es los reconoce. No debemos tener miedo de tener miedo. Todos tenemos un anhelo de superación dentro nuestro, pero si ese anhelo está disminuido, el miedo nos gana. Entonces necesitamos soñar cosas más grandes que los miedos que tenemos, porque cuanto más grandes soñamos, más grandes serán los enemigos que nos animaremos a vencer. El problema está cuando no tenemos sueños grandes, porque siempre vamos a buscar esas cosas chiquititas. Y en realidad tenemos que ir tras sueños grandes y decir, yo no nací para lograr cositas, nací para conquistar sueños grandes. Tu sueño tiene que ser, quiero dejar a mis hijos y mis nietos un legado de valor. Tu sueño tiene que ser más grande que tus miedos. No podemos solucionar lo que pasó, pero sí podemos hacer que sucedan cosas nuevas. Entonces, aferrémonos a nuestro sueño y lo positivo te puedo asegurar que ocurrirá. Acá viene una pregunta, y es para vos. ¿Te considerás un soñador? O sea, ¿tus sueños son suficientemente grandes y locos? Si no es así, a partir de ahora, tenés que tener sueños grandes y locos. ¿Te preguntaste alguna vez por qué nos animamos a hacer determinadas cosas y otras no? La respuesta es porque hay una tensión entre el miedo y las ganas. Nos animamos a hacer cosas porque tenemos una necesidad que está insatisfecha, y deseamos satisfacerla. Si no tenemos miedos es porque no estamos haciendo nada interesante con nuestra vida. Por eso tenés que saber que el tamaño de la persona es más importante que el tamaño del problema. Tenemos que crecer más que nuestros problemas. Alguien dijo que los obstáculos te parecerán grandes o pequeños dependiendo de si tú eres grande o pequeño. Qué buen pensamiento ¿no? Entonces, ¿cómo contribuye el miedo a la solución de un problema? Frente a una situación que nos produce miedo, nuestro cuerpo reacciona, para maximizar las posibilidades de supervivencia. Todos nuestros sentidos se empiezan a agudizar, ¿para qué? Para estar más enfocados. Esto sucede en forma automática.
lo que es una gran ventaja, porque no somos nosotros los que tenemos que activar todas esas reacciones. Y de este modo, digamos, nuestra tarea simplemente se va a concentrar en analizar la situación y tomar la mejor decisión frente a esta amenaza. Por ejemplo, si tengo miedo de formar pareja, ¿cuál puede ser la causa? Muchas veces el miedo de formar pareja denota una baja necesidad personal y una alta presión social. Ahora, si una persona le confiesa que tiene miedo de formar pareja a su eventual pareja, esto pasaría a ser un mecanismo de seducción. La persona expresa un temor y esto genera cierta protección respecto al compromiso del otro. O cuando yo tengo miedo de empezar un trabajo, por ejemplo, esto se relaciona a un conflicto entre necesidades. Un ejemplo que me gusta darlo mucho, que es, ¿se acuerdan del navegante que descubrió América, se llamaba Colón? Este hombre tenía que decidir y arriesgarse a morir en el océano o ser un comerciante medianamente próspero en Italia, ¿no? Este conflicto generó tensión entre lo que él podía lograr lanzándose al mar y lo que él lograba en Italia. En el caso de Colón, de este hombre, la ambición pesó más que la idea de quedarse en el lugar de su comodidad, en su país. Para vencer el miedo, entonces, a empezar algo nuevo, tiene que haber una incomodidad que nos mueva. Nosotros le decimos motivación. Por ejemplo, ¿cómo son los miedos en la infancia? En los bebés, por ejemplo, los miedos son innatos. Los niños muy pequeños siempre le temen a los ruidos fuertes y también a los objetos, personas, cosas que se acercan rápidamente hacia ellos. Para calmarlos y brindarles seguridad hay que acariciarlos y tenerlos en brazos. Alrededor de los 2 o 3 años, a estos miedos anteriores se le suma el miedo a la separación. Esta es la razón por la que los niños cuando son chiquititos no se dejan tomar en brazos por personas que les resultan desconocidas. Ellos, digamos, distinguen a las personas que conocen de las que no. Saben perfectamente quién es su mamá, quién es su papá y no quieren separarse de ellos. Durante esta etapa también van a tener miedo, por ejemplo, a los animales. ¿Por qué? Porque tienen movimientos muy rápidos y hacen mucho ruido. A los 3-4 años, además del miedo a los ruidos, a los desconocidos, decíamos, a los animales, también tienen miedo, por ejemplo, a la oscuridad, a quedarse solos, porque saben que dependen de los demás. Son posesivos, los chicos con la familia, tienen miedo a los seres imaginarios. ¿Cuántos creíamos cuando éramos chiquitos que había fantasmas, monstruos, qué sé yo, que no iban a aparecer cosas debajo de la cama? Ya que, digamos, no distinguen lo real de lo imaginario. También tienen miedo, digamos, a lo que, a las tormentas. Había una tormenta cuando había ráfagas de viento, ¿sí? Cuánto miedo hemos tenido, ¿no? Estos miedos son los que más persisten inclusive en el tiempo, son los más exagerados. A partir de los 6 hasta los 11 años, más o menos, sigue el miedo a los fantasmas, sin embargo, los otros miedos empiezan poco a poco a decrecer. Así que los principales miedos se dan a esta edad en el ámbito más de la escuela y de la familia. En esta etapa los chicos tienen miedo a ser ridiculizados, a las exigencias de los padres, al rechazo, confunden lo que sería crítica con rechazo. ¿Qué podemos hacer entonces los papás? Lo mejor que podemos hacer los padres es mostrarle a nuestros hijos que son amados y protegidos. Debemos elogiar sus logros, enseñarles a tener fe en sí mismos y hacerlos sentir que son apreciados con frases como qué bien que hiciste esto, qué grande que sos. ¿Sí? A los hijos les gusta sentirse grandes, les gusta sentirse importantes, y más si papá y mamá se lo dicen, ¿no? Por otro lado, también es bueno permitirles que expresen sus miedos. Dar el ejemplo también es un punto a tener en cuenta, ya que tanto el miedo como el valor son cosas contagiosas. En el ejército, me contaba la otra vez un militar, antes de una batalla dice que las tropas recitan algún canto, digamos, para no decaer y para darse valor a sí mismo. Y el otro día una mamá me preguntaba en realidad, cuáles son los miedos que hay en la adolescencia. Ella tiene hijos adolescentes y le dije, mira, los adolescentes tienen miedo a quiénes son, o sea, están relacionados los miedos con su identidad. También tienen miedo a la desaprobación de sus pares, los chicos de su misma edad, y entre otros al futuro.
Cuando se ven incapaces, por ejemplo, recurren a la droga, al alcohol, etc. Entonces, ¿cómo podemos, digamos, ayudar los padres a nuestros hijos adolescentes? Lo primero es nunca ridiculizarlos y decirles, por ejemplo, dale, no seas miedoso. Bueno, acá usamos otra palabra, ¿no? Pero dale, no seas miedoso, no seas temeroso. Animate. Siempre, digamos, podemos alentarlos, pero nunca debemos empujarlos a hacer algo que temen. Otra cosa que es importante es no sobreprotegerlos. No le digamos, deja que lo hago yo por vos, porque eso es lo mismo que decirle que es un inútil. Entonces, seamos cuidadosos los padres. Nunca pasarles nuestros miedos, eso se llama proyectar. Los hijos no son nuestros confesores, nuestros amigos, nuestros socios, nuestros psicólogos, nuestros contadores. Son nuestros hijos. Si yo soy amigo de mi hijo quedó huérfano de padre. Mi actitud, entonces, es ser amigable con mis hijos. El miedo y la ansiedad, me preguntaban el otro día, ¿son lo mismo? Y en realidad no. Aunque las reacciones son iguales, el miedo es específico, digamos, a un objeto real o imaginario y es momentáneo. En cambio, la ansiedad es un estado permanente, es un estado generalizado que persiste en el tiempo y no tiene un objeto específico. ¿Qué pasa entonces con aquellos miedos imaginarios? ¿Sí? Los miedos falsos, le decimos nosotros. Para tranquilidad de todos nuestros oyentes y de los amigos de ustedes, quiero decirte que el 90% de nuestros miedos nunca van a suceder. Los miedos son ilusiones que vivimos como si fueran ciertas. El otro día una persona me decía, tengo miedo de perdonar. ¿Por qué? Me decía. Los que tienen miedo de perdonar creen que el perdón los hará parecer débiles, o que de alguna manera perdonar sería como permitir que se repita el maltrato que recibieron. Muchas personas no quieren perdonar, digamos, para mantener los beneficios de ser víctimas. Esa frase, me da temor hablar de cosas feas que me ocurrieron en el pasado. Cuando hablamos de lo que tememos, eso deja de ser peligroso. O sea, se rompe el secreto. Hay gente que dice, no me gusta perder ni a las bolitas. ¿Sí? ¿Escucharon alguno de eso? ¿Por qué es esto? Porque, digamos, lo que tanto tememos, lo que tememos perder, se transforma en nuestra debilidad. Todos tenemos debilidades y la verdad hay que aceptarlo, porque somos tanto fuertes como débiles. Pero cuando no queremos perder en nada, ni a las bolitas, como decía recién, manifestamos que estamos llenos de debilidades y pocas fortalezas. Sin embargo, cuando aceptamos que sí tenemos algunos temores, digamos los importantes de la vida, esas debilidades se transformarán ahora en fortalezas. ¿Por qué? Porque las hemos aceptado y las hemos limitado. Todos hemos tenido miedo en cierto momento de nuestra vida, ya que es natural tener temores y es normal que usemos nuestra mente como un arma inclusive en contra de nosotros mismos. Porque un pensamiento negativo, si es sembrado en nuestra mente y no lo quitamos, ese pensamiento negativo tendrá un fruto negativo. Tal vez estás un día, 2 días, una semana, un mes, qué sé yo, pensando siempre en lo mismo. Lógicamente, pensamientos de derrota, de aflicción, de angustia, de miedo. Y el temor, ¿qué hace? Lo mismo. Lo que hace es, toma tu mente, pone ese pensamiento de miedo y se queda ahí. El temor se pone a esperar a ver cuándo ese pensamiento de temor va a dar fruto con el objetivo de detenerte. Todos tenemos miedos. Unos tienen miedo, qué sé yo, a las alturas, a viajar en avión, a la oscuridad, decíamos recién. Algunos miedos tal vez los aprendimos de la infancia porque, qué sé yo, mamá o papá eran miedosos y nos transmitieron, nos proyectaron esos miedos y incorporamos, digamos, sus temores, que aún siendo grandes hoy, nos cuestionamos. Por ejemplo, el miedo a quedarse sin dinero. ¿Cuánto tienen miedo a quedarse sin dinero? Hay miedos que son normales y por ello, digamos, por esos miedos nos cuidamos. Por ejemplo, si una persona fue asaltada, quedará un temor normal, entonces se cuidará más de lo acostumbrado. Va a estar atenta, estará hipervigilante, va a estar mirando para todos lados, digamos, para que no vuelva a repetirse eso.
Y hay miedos que se llaman tóxicos, porque son esos miedos que paralizan o enferman, detienen. Si un miedo, dura más de un año, es un miedo tóxico. Hay personas que tienen mucha creatividad, pero como el miedo las paraliza, nunca hacen nada. Si sos capaz de superar tus miedos, descubrirás la creatividad que hay en tu interior. El miedo no te permite hacer planes a largo plazo, por eso siempre haces planes a cortos plazos y querés todo rápido o lo conocido, lo fácil. El miedo te envejece, el miedo lo padecen las personas y hace que su vida corra más aceleradamente. La creatividad y los pensamientos, digamos, están en nuestro cerebro. El cerebro tiene neuronas que están conectadas entre sí y cuando tenemos miedo, esas conexiones neuronales se empiezan a apagar. Y por este fenómeno se envejece. Por eso debes superar todos tus miedos. Y para eso estamos acá en Volver a Empezar, para ayudarte a superarlos. Hay miedos que son básicos. A fracasar, decíamos, al rechazo, a que no me llamen, a que no me busquen, a que no me quieran, a no poder, a quedarme sin dinero, no poder subsistir, qué sé yo, no llegar a fin de mes con el sueldo, a no poder irme de vacaciones, a perder el poder, a quedarme sin trabajo, bueno, qué sé yo, en fin, a que no te escuchen, no sé, infinidad de miedos. Todos tenemos, digamos, un héroe adentro y también tenemos un miedoso. Por eso, a veces actuamos como héroes y otras veces con miedo. Hay situaciones en las que actuamos como muy cobardes, muy miedosos, y muchas veces hasta no actuamos por temor. Por ejemplo, seguís pasando, por esas situaciones conflictivas por miedo, por ejemplo, por miedo a separarte, a vivir solo. En algún momento de nuestra vida, todas las personas somos heroicas, y a pesar de tener miedo, reaccionamos valientemente. Tu vida no puede estar vacía. Debes tener una vida rica, porque fuiste creado para ser bendecido en todas las áreas de tu vida. Aprovecha entonces todas las oportunidades de oro para capturar todas esas bendiciones. Cuando se trata de defender a un ser querido, por ejemplo, somos héroes. Hasta podemos llegar a matar con tal de defender a un ser querido. Pero imagínate una situación extrema, ¿cómo reaccionás, no? Analizá entonces. Recordá cuántas veces estuviste en situaciones, en lugares difíciles para conseguir algo, y ahora, en este momento decís, ni loco vuelvo a hacerlo. Si tuviste valor en esas oportunidades, eso significa que estás equipado ya para superar cualquier miedo. No tengas miedo al miedo, porque todo lo podés superar. Las fuerzas para enfrentar los miedos las sacamos de la motivación. Debemos anclarnos en la motivación, no darle lugar al miedo. Tenés que minimizar el miedo. Una persona que no se motiva nunca podrá arriesgarse. Si te atreves a motivarte, si te atreves a arriesgarte, cuando tengas miedo, vas a acelerar el proceso para pasarlo rápido. No te instales en tus miedos. El miedo es más grande adentro que afuera. Cuando el miedo se instala en tu vida, comienza a dar vueltas en tu interior, se hace un gigante y te maneja. Por eso, acelera el proceso. ¿Cuántos me pueden contar hace que digamos que están dando vuelta con algún miedo en particular? El miedo, por ejemplo, a tener pareja, a vivir solo, a ponerte un negocio, una empresa. Pasan los años y el miedo parece un gigante, porque se adentró en vos y comenzó a dominarte. La contracara del miedo que hoy tenés es la motivación. Si no atravesaste la dificultad es porque no estabas motivado para hacerlo. La motivación tiene que ser tu compañero para atravesar cualquier miedo. Hay mujeres que dicen, si tuviera un hombre no tendría miedo porque él cuidaría de mí. Si ese es tu pensamiento, bueno, mejor búscate un guardaespaldas, porque quizás te buscas un pobre hombre que tiene más miedo que vos. No esperes que la motivación venga de afuera. Motivate interiormente y si atravesás una situación difícil, bueno, arriesgate. No tengas miedo, arriesgate. Invertí también en los otros, porque mientras vos te ocupás de otra persona, alguien seguramente se va a ocupar de vos. Hay personas que tienen miedo a enfermarse, se obsesionan con cualquier enfermedad,
Si querés tener salud, ponete metas todos los días de tu vida. Y la salud vendrá a tu vida. Una persona con metas no tiene tiempo para pensar en enfermedades, porque su tiempo lo ocupará en pensar cómo cumplir su meta para alcanzar los sueños que están en su interior. Y si la enfermedad llegara a tu vida, lo pasarás rápido, porque aún tenés mucho por conquistar. Nunca menosprecies las pequeñas motivaciones. Motívate cada día, cuando te levantes. Motívate al acostarte. Si estás pasando por tristeza, por angustia, motívate. Ya sea con algo grande o con algo chiquitito. No importa el tamaño. El único poder que tiene el miedo es cuando te concentras en el miedo. Cuando te concentras en me voy a quedar solo o me voy a quedar sola o nunca tendré una vida feliz y alegre, el miedo crece, el miedo te domina, te paraliza, vacía tu futuro y te envejece. Pero si te concentras en la motivación, en lo bueno, algo, aunque no lo veas, a pesar de que tus problemas sean grandes, te aseguro que podrás atravesarlo. Debes entonces concentrarte en algo nuevo, actuando de una manera distinta a la que conoces. Seguramente te va a venir miedo, no lo podés ver a eso, ¿sí? Porque no lo conoces, pero vos tenés que concentrarte, tenés que ser una persona fortalecida que saldrá de esta situación por la que estás pasando y vas a atravesar tus miedos con motivación. A veces aparecerá, digamos, una resistencia con el objetivo de que des un paso atrás o directamente abandones. Pero nosotros, los que estamos escuchando este programa de radio, no estamos para dar pasos atrás, sino para caminar siempre hacia adelante. Muchas veces caminamos hacia nuestro futuro de espaldas al futuro, y lo único que estamos viendo es todo nuestro pasado dolor. Entonces nos convertimos en víctimas en lugar de ser protagonistas de la vida. El problema entonces, como te decía, presenta resistencia. ¿Para qué? Para que te hagas más fuerte. Y en un momento, si vos lográs esta fortaleza, ya no tendrá más importancia. Hoy seguramente tenés un temor a algo, a una situación, pero no permitas que esté instalado en tu vida por siempre y para siempre. Cuando una persona se convierte en esclava del miedo, deja de actuar normalmente. Cuando tenés temores, cuando tenés miedos, dejas, por ejemplo, de ir a ciertos lugares, vivís con ansiedad. El temor hace que, por ejemplo, te calles, que cierres la boca en un montón de situaciones, de ocasiones. Gran parte de los temores que sentimos están originados en la duda. Por eso, temor es todo lo contrario a la fe. Temor no es lo contrario a esperanza, es contrario a la fe. Y lo único que puede hacerte el temor es robarte la fe que hay dentro tuyo. Hay temores que son naturales, ¿sí? A la muerte, qué sé yo, a la soledad, a la vejez, a ser rechazado, criticado, juzgado, a que se muera un ser querido, a que venga tu suegra a vivir a tu casa. Pero, ¿qué es lo importante? Es necesario identificar el temor. A veces el temor se oculta detrás de sensaciones de intranquilidad. Sentís como que algo va a pasar y eso en el fondo es miedo. Hay ciertos temores que solo existen en nuestra imaginación. Viste que hay gente que dice tengo miedo a asfixiarme. Pienso en un lugar cerrado y me parece que me voy a ahogar. Jamás estuviste en un lugar cerrado o qué sé yo, y nunca te pasó, pero cuando pensás sentís ese temor y solo está en tu mente. Ya sea que el temor sea imaginario, que el temor sea un miedo real, reaccionamos siempre de la misma manera. El temor tiene como objetivo limitarte y restringirte. Quiero decirte entonces que el temor está para que no hagas nada, para que te detengas, para que no sigas caminando. El temor siempre te va a limitar y lo que pretende es atacar tu paz. Si no, fíjate un día que estás contento, que estás alegre, que estás tranquilo, y de pronto una noticia, algo que te pone mal, ¿para qué? Para robarte la paz. El miedo funciona como un círculo, o sea, da vueltas en sí mismo. Decimos que se trata de un círculo porque el miedo se alimenta de sí mismo. Conocer este círculo del miedo nos va a dar los recursos necesarios para enfrentarlo de la manera correcta y poder así ayudar a quienes lo padecen. Cuando éramos chiquitos, nuestros papás nos decían, tené cuidado. Sí, a ninguno de nosotros, el otro día me lo comentaba un oyente, ¿no? A ninguno de nosotros, nuestros padres nos dijeron, bueno, dale, hijo, arriesgate, yo sé que podés, lo vas a lograr, yo creo en vos.
Jamás, bueno, no sé, por lo menos el mío no fue así, ¿no? Pero bueno, aprendí otras cosas que son mucho más grandes, ¿eh? Igual lo amo, mi viejo. A medida que descubras el origen de tus miedos y trabajes con ellos, vas a estar listo para superarlos. Frente a una determinada situación, decimos que el miedo se activa a través de esa gran imaginación. Una imaginación exagerada, digamos. Todo empieza cuando le damos lugar a nuestra mente. Cuando, digamos, frente a una situación, pensamos que nos va a pasar lo peor. Algo raro, algo malo, algo totalmente negativo va a ocurrir. Por ejemplo, para una persona que no habla en público, con el solo hecho, digamos, de pensar que lo tiene que hacer, automáticamente se le van a activar en su mente ciertas frases y voces que harán de ese momento una situación traumática. En su imaginación va a haber muchas cosas y se va a pensar y se va a ver a sí mismo y va a mirar a los demás y va a empezar a decir se van a reír, me voy a quedar sin voz. ¿Y qué pasa? Muchas veces esas cosas empiezan a retroalimentarse adentro tuyo, empiezan como, y si me olvido de lo que tengo que decir, y si no me sale nada, y si, qué sé yo, si me quedo sin voz, y si la gente se aburre de lo que estoy diciendo. Esto es lo que nos causa el miedo, nos paraliza. Podemos estar frente a no sé, una lluviecita y ver que se viene Twister y nos saca volando a todos, ¿viste? Cuando frente a una situación nuestra imaginación empieza a trabajar exageradamente y ve lo peor, habremos entrado en el circuito del miedo. ¿Por qué, digamos, esta gran imaginación activa este circuito del miedo? Porque se dispara y empieza a crecer en nuestro interior. O sea, los pensamientos negativos se empiezan a hacer cada vez más frecuentes, más seguidos y más grandes. Estos pensamientos, que son los que te causaron del miedo, empezarán, digamos, a retroalimentarse. Desde ese lugar, no solo vas a pensar, uy, qué vergüenza que me está dando hablar en público, sino también que se van a reír de mí, que se van a burlar, que voy a hacer el ridículo, que todo el mundo en el auditorio se va a reír de mí, nadie me va a querer escuchar más, bueno, voy a desaparecer del planeta, ¿no? Te da ganas de meterte abajo del escenario. El miedo, entonces, se empieza a activar cada vez más intensamente y la percepción negativa de la realidad comenzará a ser distorsionada. También el miedo se va a lo que sería el cuerpo. Cuando se va al cuerpo, vas a hacer que te pongas torpe, que tu voz se escuche mal, que se te activen los nervios, que tu frente y tus manos empiecen a transpirar, que el corazón se te acelere. Y todos estos síntomas, digamos, que comenzás a sentir, todas estas respuestas corporales, harán que, bueno, efectivamente se cumpla lo que habías pensado desde un principio que iba a suceder. Nosotros tendemos a no correr riesgo porque tenemos miedo a lo desconocido, pero en realidad el miedo a lo desconocido es miedo a perder lo conocido. El miedo, como te decía, te paraliza o te acelera. ¿Cómo nos paraliza? La persona que siente temor, por ejemplo, de hablar en público, como era el caso recién, cuando se enfrenta a esta situación, va a comenzar a imaginar lo peor, le va a venir mucho miedo, y crecerá hasta tal punto que va a bloquear su cuerpo. Entonces, en el momento que tenga que dar la charla, lo más probable es que se quede sin voz. Entonces ahí el miedo te paraliza. ¿Y cómo nos acelera el miedo? El miedo hace que te muevas en la dirección opuesta a la que te conviene ir. Esto te lo voy a graficar con algo muy sencillo, que es lo que sucede en la vida salvaje con el león y con su presa. ¿Por qué el león ruge? El león ruge para generar dos reacciones en su víctima. Lo primero es paralizarla para después comerla. O puede hacerla, digamos, huir en la dirección opuesta, donde están las leonas esperando para masacrarla. Siempre el miedo, digamos, te va a hacer huir hacia el lugar equivocado. El miedo te activa una gran imaginación. Y esta gran imaginación nos trae miedo, entonces el miedo paraliza o acelera, como decíamos recién, y esa emoción queda grabada, y cuando enfrentes una situación parecida, el recuerdo que tenés será de freno o de aceleración. Por eso decimos, un dicho tan popular acá en Argentina, que dice que el que se quema con leche ve la vaca y llora. Y un mentor mío decía que el que se quema con leche tiene que agarrar el jarrito de otra manera, así no se quema más. Si tu miedo fue originado al haber hecho, por ejemplo, un mal negocio ante una oportunidad buena para tu vida,
Cuando suceda algo parecido, se va a activar ese recuerdo. Y tu pensamiento será algo como, bueno, sí, a mí me engañaron, a mí me fue mal, voy a tener que tener más cuidado, no sé si lo voy a hacer, no, mejor no lo hago. Y si a vos te fue, digamos, muy mal con una pareja, probablemente esa mala experiencia será ese primer recuerdo que venga a tu mente, y cuando quieras acercarte a alguien del sexo opuesto, diga, no, mejor me quedo solo. Estos miedos lo único que logran es que pierdas de vista todo lo bueno que hay para vos. La mejor gente, los mejores negocios, las mejores oportunidades que están por venir. El miedo, entonces, ciega nuestra mente y nuestro entendimiento. Por eso es que debemos atacarlo por todos lados. Tenemos que ser los únicos responsables de que el miedo sea grande o no, depende de nosotros. Así que tenemos que ser dueños de nuestra motivación, no de nuestro miedo. Vos tenés ese poder dentro tuyo, vos tenés ese potencial dentro tuyo de detener este círculo tan terrible del miedo. Usa entonces tu imaginación de manera positiva para visualizar aquellas cosas que querés lograr en la vida. Usa tu imaginación como un aliado, no como un enemigo que te haga esclavo del miedo. No alimentes tus miedos con pensamientos imaginarios, porque cuando vos le des tanto poder a eso te va a paralizar y lo único que va a lograr es que te frenes, que te estanques. Por el contrario, entonces, alimentate de pensamientos sanos, positivos, de esperanza, de alegría y de fe, como decíamos recién. Deshacete de todo recuerdo malo del pasado, decidite a vivir de tal manera en el presente que seas capaz de crear buenos recuerdos para tu futuro. Para que cuando te venga de vuelta el miedo, vos tengas un as bajo la manga, tengas una carta a favor tuyo que digas, no, a mí en tal oportunidad me fue bien. Así que si esa vez me fue bien, ahora también me va a ir bien. Así que, como pienses, vas a hacer y vas a terminar actuando de esa misma forma. Recordá que nos convertimos en aquello en lo cual pensamos la mayor parte del tiempo. Somos lo que pensamos que somos. Así que elegí pensarte como una persona libre de todo temor. Seguramente de chico todos hemos tenido miedo a algo o a alguien en especial. Con el correr de los años, algunos han pasado y otros no, o peor aún, han crecido algunos. Por eso es tiempo de reconocer nuestros miedos, tenemos que enfrentarlos, tenemos que soltarlos y sanar nuestra estima. Te pregunto, ¿miedo a qué o a quién tuviste o tenés? ¿A un familiar? ¿A la pérdida de un ser querido? ¿A que te asalten mientras estás en tu casa? ¿A viajar en avión? ¿A perder el trabajo? ¿A que tu pareja te deje? ¿A la muerte? Etcétera. Bueno, ¿a qué le tenés miedo? El tema es que cuando nos obsesionamos con algo que puede llegar a pasar y que aún no sucedió, perdemos de vista todos los sueños que están por delante. Tenemos tanto miedo a que te entren ladrones a tu casa que no podemos disfrutar de salir de casa, por ejemplo, para ir al cine o para ir a una fiesta. Tenemos tanto miedo de ser abandonados emocionalmente que no podemos mantener una relación de pareja. El tema es que necesitamos aprender a ser felices aunque no tengamos todo lo que pensamos que necesitamos. Cuando nacemos con las manos cerradas, porque no traemos nada. Y cuando nos morimos, lo hacemos con las manos abiertas, porque no nos llevamos nada. Todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida algún miedo, algo. Todos crecemos con miedo y tenemos que entender que hay miedos que son normales. Hay muchos de esos miedos tal vez que los hayamos aprendido en nuestra infancia y aún hoy, ya siendo adultos, nos seguimos aferrando a esos miedos, como ser el miedo a quedarnos sin dinero, a la muerte, a la enfermedad, etc. Hay personas que bloquean o borran completamente los sentimientos, personas que aíslan el sentimiento del recuerdo. La otra vez me contaba una persona y lo hacía sin ninguna emoción, me decía, y bueno, bajaron 3 hombres, me apuntaron con el arma, me violaron, y después, bueno, fui y hice la denuncia a la policía. Y yo, digo, la verdad, lo observaba como con asombro, digamos, cómo lo contaba sin sentimientos. Como, por ejemplo, te puede impactar, pero el que lo está contando lo hace fríamente, porque esta persona lastimada está usando un mecanismo psicológico que se llama disociación, por el cual la persona
saca la emoción, pero al mismo tiempo la reprime. Hay personas que vuelven a ver y a sentir una y otra vez esa experiencia traumática que tuvieron. Algunos lo llaman flashback a estas cosas. La persona vive con miedos extremos, miedo a que vuelva a repetirse, y entonces cualquier cosa puede asociarse con la experiencia traumática. Un dolor, una persona, un lugar, una hora, una fecha, inmediatamente dispararán por asociación esa experiencia traumática del pasado. Otros se ponen, como decíamos recién, hipervigilantes. Y esto se observa mucho en aquellas personas a las que cuando uno, por ejemplo, le está hablando, miran para los contados continuamente. ¿Por qué? Porque el hecho vivido las hace permanecer en un estado de paranoia y de persecución permanente. Hay personas, por ejemplo, que ven todo con vulnerabilidad. Si me pasó esto, digamos, ¿qué es lo que me va a seguir pasando? Cuando este pensamiento está instalado, la persona sentirá que sus defensas cayeron y sufrirá un estado de indefensión, de baja estima y de soledad, inclusive muy grande. Y serán esos recuerdos los que ahora gobiernan su mente. El futuro para estas personas es pesimista porque se puede volver a repetir. Todas estas situaciones nos generan grandes dosis de emociones tóxicas, miedos, culpas, inseguridades, que muchas veces preferimos esconderlas, en lugar de enfrentarlas y revertirlas. El miedo es una experiencia normal que puede deberse a un peligro real. Sin embargo, si es un temor a algo inexistente o imaginario, ya comienza a ser algo negativo y se cobra aún más intensidad, digamos, alterando tu conducta. El miedo termina transformándose en fobia. El miedo se diferencia de la fobia en la intensidad con la cual la persona vivencia y experimenta esas emociones. La fobia es un miedo persistente, excesivo, un miedo exagerado, y las personas que la padecen evitan o huyen de situaciones muy particulares. La fobia, digamos, es una respuesta, una llamada de atención que la persona hace frente a emociones no sanadas, emociones no resueltas que vienen, digamos, arrastrando desde hace mucho tiempo atrás. Una persona que padece fobia es generalmente muy autoexigente, ¿sí? Con un alto nivel de estrés. Son personas excesivamente responsables, ansiosas en gran manera, hiperactivas. Han tenido seguramente padres sobreprotectores. Han recibido el mensaje de sus padres de que el mundo es peligroso. Las fobias generan además un gran deseo de evitar lo que tememos. La persona que tiene fobia va a tratar por todos los medios de esconder sus emociones, de justificar, digamos, a toda costa todas esas conductas, y aún más, tratará de modificar todo su ambiente físico y social con el fin de adaptarse mejor al mundo que tiene que enfrentar. Quienes padecen fobias se dan cuenta de que su miedo es exagerado, pero no pueden hacer nada para evitar sentir lo que sienten, ya que enfrentar su miedo les trae un gran sufrimiento psicológico sumado a síntomas como sequedad en la boca, palpitaciones, aceleración del pulso, mareos, transpiración, fatigas, bueno, en fin, un montón de síntomas. Muchas veces las situaciones dolorosas y traumáticas nos hacen detenernos y abandonar sin siquiera presentarles pelea. El tema es decidirse a levantarse y salir del dolor de esa circunstancia. No nos gusta generalmente correr riesgo porque conocemos a gente que corrió riesgo y le fue mal. O sea, una experiencia negativa de otro. El desafío entonces es enfrentar los miedos, asumirlos y determinar si ellos nos van a derribar o nos van a fortalecer para hacerle frente. El poder avanzar y sanarte a pesar de lo que hayas vivido va a depender de tu decisión. Hay un poder gigante y poderoso en la decisión. ¿Qué tengo que hacer entonces? Comenzá por determinarte a no permitir que ninguna fobia, por más arraigada que esté, te impida vivir al máximo tu potencial. Descubrí la raíz que disparó esa fobia en tu vida, aunque hacerlo te cause dolor, o sea, llega al fondo de tus emociones. Conocelas. Si no puedes hacerlo solo, bueno, pedí ayuda. Pero no te des por vencido. Ni te resignes a ser dominado por miedos exagerados. Es posible ser libre y la libertad siempre empieza por una decisión. ¿Cómo hago entonces para vencer el temor? Debo primero reconocer a lo que le temo, ya sea
real o ya sea imaginario. Por ejemplo, como decíamos recién, tengo miedo a la muerte, tengo miedo a la soledad, a la enfermedad, a la vejez, a que me violen, a que me torturen. No debes aceptar un temor, digamos, en tu vida como algo inofensivo. Tener temor de algo, todos lo tenemos, pero no es algo inofensivo, porque en algún área de tu vida te va dejando atrás cuando ya deberías haber estado más adelantado. Que todos tengamos miedos no quiere decir que está bien tenerlo, porque en algún área de tu vida te está deteniendo para alcanzar el éxito. Bueno, que a través de estas charlas podamos mirarnos para adentro sin asustarnos y entender que es normal tener miedo, pero tenemos que enfrentarlo y seguir adelante porque si no nos vamos a detener. Por ejemplo, hay personas que tienen temor a no ser aceptada. ¿Qué hay detrás de eso? Rechazo. Gente que te rechazó en la vida. Hay personas que tienen miedo a ser descubiertas, como si siempre tuvieran temor de estar haciendo algo mal. Se esconden de todo el mundo para que nadie los descubra. Y cuando alguien le dice algo, responden como Bart Simpson, yo no fui. Tal vez lo que tienen, en el fondo no es miedo, sino culpa. Otros tienen miedo a fracasar. Lo que hay detrás de eso es falta de confianza. Tal vez otros temen perder el control. Detrás de eso hay mucho enojo que no lo pudiste expresar. Entonces ahora lo contenés. Tal vez otros tienen miedo a no tener lo que creen que les pertenece legítimamente. ¿Sí? Por lo tanto, detrás de ese temor, ¿qué hay? Envidia. O tal vez otros tienen miedo a la crítica y a tomar malas decisiones. Detrás de ese temor hay indecisión. Para vencer el temor, lo importante es accionar. Lo que tenés que hacer es confrontar el miedo con una acción. Entonces, una vez que tenés identificado tu temor, y cuando sepas cómo viene ese temor, tenés que hacer una acción, un paso que genere en tu vida confianza en vos mismo. A veces necesitamos confrontar a nuestros temores en forma práctica y directa para que directamente se eliminen de nuestra vida. El temor, entonces, es como un fantasma que quiere venir a agarrarte y vos, a partir de ahora, vas a confrontarlo y tomar autoridad sobre tu vida y sobre aquello que te atemoriza. Debes llegar a la firme decisión que no vas a vivir con ese temor. Hay personas que viven con ciertos temores por un montón de años, pero no tenemos que quererle tanto a nuestras emociones. Porque cuando uno no puede ver lo que se le viene, puede caer en una trampa. Y como no voy a poder verlo, lo que pienso es que no voy a poder protegerme. Aprendamos a eliminar los miedos y reemplazarlos por emociones verdaderas. La ley de la concentración dice que cuanto más pienses en una cosa, esta más se hará parte de tu realidad. Por eso, en vez de decir, tengo que dejar de pensar en esta idea, directamente reemplazarla por otra idea positiva. En vez de pensar que no vas a ocultar tus miedos, podés decir, voy a expresar mis temores correctamente. No podemos modificar las conductas de los otros, pero sí podemos tener dominio propio sobre nuestras conductas y nuestra mente. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tenés que confiar en vos mismo. Un psicólogo de la Universidad de Stanford llamado Albert Bandura creó el concepto de la autoeficacia y explicó que nace de evaluar las capacidades de uno y sus circunstancias. Al tener en cuenta tus fortalezas y las situaciones en las que te mueves, tu sentido de autoconfianza va a crecer y eso afectará de manera proporcional tu conducta y tu forma de enfrentar los miedos y las inseguridades. Si incorporamos estas actitudes y las desarrollamos conscientemente, podremos enfrentar todos y cada uno de nuestros temores reales o imaginarios. Así que reconozcamos que tenemos miedo y no le tengamos miedo al miedo. Miedo significa que estás avanzando, porque el miedo es el compañero de los conquistadores. El miedo indica que estás haciendo algo nuevo, que estás, digamos, saliendo de tu comodidad y estás aceptando un desafío nuevo para tu vida. Cada desafío nos permitirá, digamos, dar un paso más grande que el que ya dimos. Nos introducirá en aquellos lugares que nunca pisamos. Nos hará hablar y hacer lo que nunca hicimos. Avanzar no significa no tener miedo, sino
ir hacia lo nuevo a pesar de los temores que podamos sentir y saber que con o sin miedo seguiremos adelante. Y para vencer el miedo, el primer paso es aprender a reconocerlo. Primero es ponerlo en palabras y hablar de todo aquello que nos despierta temor. Solo reconociendo los miedos que tenemos, vamos a poder superarlos. Así que aprendamos a mirar al miedo a los ojos y decirle, ya no te tengo más miedo. Cuando vos enfrentás tu miedo, cuando vos mirás a tu miedo a la cara, vas a ver que el miedo empieza a achicarse, hasta que se hace una hormiga. Y entonces ahí lo podés pisotear, lo podés matar. Miremos a nuestros miedos de frente, no los tapemos. ¿Sí? Si huís de los miedos, te van a acompañar toda la vida. Enfrentalos y cuando lo hagas, te vas a dar cuenta que ese gigante no era tan grande ni tan poderoso como te lo habías imaginado. ¿Cómo los superamos a los miedos? Generando pensamientos de acción. Vos tenés que hacer una lista de tus miedos y luego agregarle una acción posible que puedas hacer de tu parte. Por ejemplo, si yo hago este negocio, ¿qué sería lo peor que me podría pasar? Y ahora registro las respuestas. Lo peor sería que me quede sin plata, lo peor sería que me echen de mi casa, bueno, etc. Ponele al lado cuáles serían las opciones. ¿Qué acción posible, real, digamos, podría hacer? De lo que se trata, digamos, es hacer un inventario de todo lo peor que me podría pasar y paralelamente generar pensamientos de provisión. Si me quedara sin plata, ¿qué podría hacer para volver a generarla? Antes de encarar un nuevo desafío que te cause temor, pensá cómo vas a resolver los posibles miedos que surjan. Esto es lo que llamamos pensamientos de acción, pensamientos de previsión. Es decir, si me sucede, no sé, lo que estoy pensando que puede pasar, yo puedo hacer esto. Si me pasa esto otro, puedo poner en marcha este otro plan posible de acción. Entonces, en lugar de dejar que el temor aumente en nuestra imaginación, comenzaremos a elaborar pensamientos de solución. Para esto, vamos a tener que afirmar nuestra estima. Detrás de todo gran miedo hay un gran temor. Es el temor al abandono. En todos los miedos que nombramos, en el fondo hay un temor a ser abandonados. Recordá entonces en qué situaciones de tu infancia tuviste por primera vez este temor y perdoná a las personas que te hicieron sentir de ese modo. El amor es el bien más preciado que buscamos todas las personas y el primero que puede dártelo sos vos mismo. Por amor a vos, entonces, soltá ese recuerdo triste, porque del mismo modo que tenemos miedo, podemos también dejar de tenerlos. Démonos tiempo y tratémonos bien, sin presionarnos, sin pretender ser valientes o héroes de un día para el otro. Y finalmente, digamos, decidamos compartir nuestra vida. El egoísmo alimenta los miedos y las fobias. Algunas personas viven refugiadas en su miedo, pensando solo en sí mismo y en sus propios temores. Y así es como los síntomas crecen, digamos, en quienes no pueden aprender a sacar algo de sí mismos y compartirlo con otros. Sin apresurarnos, debemos darnos tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos tres opciones. Podemos huir y tratar de evitar la situación, digamos que nos está generando ese temor. Podemos simular que en realidad tenemos otro problema o enfrentarlo y superarlo. La decisión ahora es tuya. La contracara del miedo, te decía, es la motivación. Pero hoy no esperes que te motiven de afuera. Motivate interiormente. Y si estás atravesando por una situación difícil, bueno, anímate. Establece nuevas metas. Un hombre y una mujer que tienen sueños y proyectos no ocupan su tiempo pensando en los miedos. El miedo lo que hace es darnos un mensaje interno. Estás saliendo de tu zona de seguridad. Zona de comodidad, le decimos muchas veces, ¿no? Hasta ahora, lo que hiciste, digamos, te mantuvo seguro, no arriesgaste nada, pero tampoco lograste nada. Porque para lograr algo en la vida, hay que ser arriesgado. La vida es hermosa y emocionante, pero hay que animarse a correr riesgos, aunque te dé temor. Si tenés miedo, la autoridad necesaria para dominarlos y para conquistarlos está dentro tuyo. Sos vos quien está en control de tu vida. Corre entonces hacia el rugido, hacia ese miedo, enfrentarlo y vas a tener la batalla ganada. El miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. Cuando se teme a alguien es porque ese alguien le hemos concedido poder sobre nosotros.
Dejamos de temer a todo aquello que se ha aprendido a entender. Y muchas veces el corazón que está lleno de miedo es porque está vacío de esperanza. Nadie llegó a la cumbre acompañado por el miedo, porque en realidad el que teme es esclavo de ese miedo. Nunca tengas miedo entonces, porque aún lo que no has visto y no has vivido, lo podés vivir. Quien vive temeroso, entonces nunca será libre y será esclavo de ese miedo. Y en un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa, lo que vale es el talento, la innovación y la creatividad, y ninguna de ellas se puede desarrollar cuando existe el miedo. Fuimos creados para tener éxito. Hay un plan exacto para nuestras vidas, hay un plan, un momento de favor con que nos tenemos que encontrar a lo largo del camino. Estos no son momentos ordinarios, son momentos que cambian el destino. Están diseñados para lanzarnos a alcanzar algo mucho más y a mayor distancia. Por eso, en lugar de amargarte, vos tenés que motivarte. Es probable que hayas tenido tiempos difíciles, tal vez hayas tenido que soportar, no sé, un incendio, una inundación, pero las cosas van a cambiar. Es posible que no veas la forma como esto pueda suceder. Es posible que no puedas explicarlo, pero muy dentro, en tu interior, tiene que haber una semilla de esperanza que diga que pronto tendrá el resultado que estoy esperando. Cada mañana en el África, una gacela se despierta y sabe que deberá correr más rápido que el león o éste la matará. Cada mañana en el África, un león se despierta y sabe que deberá correr más rápido que la gacela o morirá de hambre. Cada mañana cuando sale el sol, y no importa si sos león o una gacela, mejor será que te pongas a correr. Si lo mejor que podés hacer es ponerte en camino con una firme confianza y un renovado entusiasmo, hacelo. Corre con la fuerza de la esperanza y con esa energía interior que permite superar los obstáculos y avanzar sin decaer. Sea león o gacela, tenés que sentir el milagro de estar vivo. Tenés que derrotar el desaliento y correr con ganas. Si haces una lista de tus dones y te olvidas del ayer, podrás vivir el hoy con optimismo y serás capaz de insistir con tenacidad hasta ver tu sueño realizado. Ánimo, no te rindas. Corre con ilusión y cambia el pesimismo por una actitud mental y emocional positiva. Recordá que estar vivo es un milagro. Y quiero declarar algo para tu vida. Vienen nuevas épocas, épocas de aumento, épocas de buena salud, épocas de finanzas positivas, épocas nuevas y buenas en tus relaciones. Tal vez te hayan rechazado en el pasado, pero vas a pasar el siguiente nivel. Todos los que no creían en vos te serán de plataforma para que subas al siguiente escalón. Tal vez hayas luchado durante años, pero estás a punto de entrar en la abundancia porque la dirección de los vientos ahora están cambiando a tu favor. Quítate toda idea incorrecta, deshacete de la mentalidad negativa, derrotista, deja de pensar que nada va a suceder y adopta una actitud de fe, de expectativa, de acción y de gracias. Da gracias durante el día porque las nuevas épocas están por llegar. Da gracias porque tu momento de gracia ha llegado. Da gracias de que tu hora de liberación ya está aquí. Si lo haces, verás que el viento de las bendiciones y el favor soplará en tu vida de formas nunca antes vistas. Y creo y declaro que verás que todos los sueños, todas las promesas que están en tu corazón, se harán en realidad, porque fuiste creado para tener éxito. Prepárate. No hay nada que pueda antetenerte, ni destruirte, ni limitarte. Las cosas grandes están llegando. Si querés ponerte en contacto con nosotros, escribinos a la dirección de correo electrónico volverempezarbernal@hotmail.com. En Facebook, déjanos tu mensaje en charlas de motivación por internet. Y para los que nos siguen por Twitter, en @baebernal. Nuestro sitio web es volverempezarbernal.blogspot.com.ar. Allí encontrarás información referida a las charlas de autoayuda. Cuando alguien evoluciona, también evoluciona todo a su alrededor. Cuando tratamos de ser mejores de lo que somos, todo a nuestro alrededor también se vuelve mejor. Porque el mundo está en manos de aquellos que tienen el coraje de soñar y de correr el riesgo de vivir sus sueños. Para alcanzar algo que nunca has tenido, tendrás que hacer algo que nunca hiciste. Algo bueno te sucederá hoy. Algo sobre lo cual has esperado en noticias desde hace mucho tiempo. Por todo esto, mientras tengamos vida,
Vivamos cada día tan intensamente como si fuese el último. Atrévete a ser libre, no te arrepentirás. Ser libre sí que vale la pena. Mi nombre es Enrique Chévez y desde Bernal, Buenos Aires, República Argentina, nos despedimos hasta el próximo ciclo de charlas de autoayuda y motivación que bautizamos Volver a Empezar. El éxito te está esperando, llena tu mente de valor y de estima, nos vemos en la cima y todo lo que hagas te saldrá bien. ¡Éxitos!